Desde 1995, en Javier Beltrán Abogados, aconsejamos, representamos y defendemos judicial y extrajudicialmente causas en el ámbito del derecho civil, mercantil, penal, económico y tributario. Javier Beltrán Abogados, la mejor estrategia individualizada para su caso. Buenas noches, bienvenidos a una nueva temporada de En Terapia. Hoy vamos a hablar sobre el psicópata dentro de la familia. Queremos saber cómo piensan, cómo son, qué les caracteriza, se les puede identificar. Y luego, por otro lado, dado que este año hemos escuchado hablar de casos de padres y madres que matan a sus hijos, también nos interesa saber, ¿estos padres y madres son psicópatas? Vamos a tratar de dar respuesta a estas preguntas de la mano de nuestros colaboradores. Será aquí y ahora en Terapia, un espacio para la psicología en vivo. Bueno, pues para hablar del psicópata dentro de la familia, hoy contamos aquí con Juan Manuel Cuenca. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Psicólogo, nuestro psicólogo, y con Javier Beltrán, Muy abogado buenas. y colaborador Muy habitual buenas de nuestro programa. Bueno, pues vamos a ver un reportaje después en el que el título del programa es El psicópata dentro de la familia, ¿vale? Vamos a saber un poquito más qué es esto de la psicopatía. Pero Juan Manuel, ¿nos puedes explicar brevemente, dar unas pinceladas de qué es esto? ¿Qué es un psicópata? Un psicópata es el malo. A lo que la gente generalmente dice malo. Cuando alguien se comporta mal, ese es un psicópata, ese es malo. El loco, ¿no? Sí, es un tipo de personalidad, realmente, la psicopatía. Un tipo de personalidad que se diferencia mucho de las personalidades normales que todos estamos acostumbrados a conocer. Es decir, todos tenemos unos rasgos de personalidad que nos identifican y nos diferencian de los demás. Generalmente hay unos rasgos muy individuales, pero luego hay unas cosas muy comunes a todos los demás, a nivel de valores, a nivel de conciencia moral, todo ese tipo de cosas. El psicópata es una persona que no comulga de esa conciencia moral común que tiene el resto de personas. Por ejemplo, ellos no tienen conciencia de culpa. La conciencia de culpa es algo que no la visualizan como algo que les pertenece a ellos. Generalmente la culpa la tienen siempre los demás para ellos. Culpabilizan a los demás de todo lo que les pasa. Se frustran mucho ante el fracaso, son personas que no toleran el fracaso ni toleran la frustración. Son personas con una tendencia muy clara a manipular todo su entorno social, a manipularlos para siempre su conveniencia, siempre por su interés personal. Con lo cual lo utilizan a las personas no como personas, sino como cosas, como objetos. Entonces no solo son los asesinos estos que vemos en las películas, No. son muchas más cosas. Un psicópata puede ser un padre de familia, puede ser un jefe, puede ser cualquier persona, porque es un tipo de personalidad. De hecho, dentro de la psicología y la psiquiatría, nosotros no utilizamos el término psicópata, que es mucho más habitual, es un trastorno antisocial de la personalidad, porque va siempre en contra de lo que Claro, el común social. Son personas, como os comento, que manipulan, sobre todo son muy manipuladoras, son personas que no comparten los valores sociales, los valores normales que comparte el resto de la sociedad. Javier, después de escuchar a Juan Manuel todo lo que ha dicho, Claro, en tu día a día, que te encuentras muchos... Además de verdad, y lo primero es la distinción que ha dicho que es muy importante, Juan, y es que verdaderamente no todos los delincuentes son psicópatas, esto es muy importante, el concepto cuando alguien llama a alguien delincuente o, por ejemplo, hablamos de ladrón, o en este caso asesino, no tiene que ser un psicópata. Esa psicopatía, nosotros en nuestro quehacer diario la orientamos hacia lo que es imputable o inimputable. Claro, en términos de estricta justicia, que sea un psicópata puede determinar que sea inimputable a nivel penal. Es decir, claro, esa psicopatía que puede tener, que la tiene que generar evidentemente el psicólogo, los forenses del juzgado, que determinarían quién es imputable o no. ¿Por qué? Porque si esa psicopatía, que nosotros en términos jurídicos le podemos aplicar lo que se llama la imputabilidad, es decir, a un psicópata se le puede imputar un delito, sabía lo que hacía y sabiendo lo que hacía pudo evitar hacerlo,
Y esos son los conceptos que utiliza el Código Penal, es decir, puede ser una persona que sea responsable de un delito, pero por esa psicopatía o ese trastorno, que me dirían ellos mucho mejor que nosotros, evidentemente, de hecho lo hacen así, se podría imputar un delito o no. Y ese es el concepto de imputable o inimputable. Puede ser que sea un eximente de la pena privativa de libertad, puede ser una atenuante, es decir, no concurren todas las características de, en este caso, psicópata o del imputable, por ese trastorno de la personalidad que tiene, y también se puede utilizar simplemente que se le imponga por este trastorno una medida de seguridad en vez de una pena privativa de libertad. Vaya. Más o menos. Bueno, se complica la cosa. Pues vamos a ver un reportaje ahora en el que profundizaremos un poquito más sobre qué es la psicopatía. Nos van a dar mucha información. Todos, en algún momento, hemos escuchado el concepto de psicopatía e incluso en alguna de nuestras conversaciones hemos utilizado el término psicópata para definir a una persona cuyo comportamiento nos resultaba siniestro o cuanto menos inusual. Pero, ¿cómo es realmente un psicópata? ¿Qué rasgos le caracterizan? El cine nos ha generado, seguramente, una idea muy concreta de lo que es, de sus características y sus peligros. Pero, ¿cuánto se acerca esta idea a la realidad? ¿Son solo los fríos asesinos que vemos en las películas? Todo indica que esto no es así y que los psicópatas están en todas partes, viviendo entre nosotros. La conducta criminal y los delitos más crueles que ha reflejado el cine serían la expresión más violenta de la psicopatía. Pero en palabras de Robert Hare, doctor en psicología e investigador de renombre en el campo de la psicología criminal, la mayoría de los psicópatas no son asesinos, están en la política o en los negocios, y si cometen un asesinato es a lo mejor porque te has puesto en su camino o porque sencillamente no le has caído bien. Están en todas partes. Son personas que saben controlar a los demás pero parecen muy buenos. Tienen carisma y son líderes. Carisma sin conciencia. Según Hare, la psicopatía se distingue de otros trastornos o cuadros psicopatológicos por un patrón característico de síntomas en 3 niveles: afectivo, interpersonal y conductual. En el plano afectivo, estos individuos se caracterizan por experimentar emociones superficiales, por su falta de empatía, de ansiedad y de sentimientos de culpa o remordimiento, así como por su incapacidad para establecer vínculos duraderos con personas, principios u objetivos. En el plano interpersonal son arrogantes, egocéntricos, manipuladores, dominantes y enérgicos. Finalmente, en el plano conductual son irresponsables, impulsivos y buscadores de sensaciones. Suelen transgredir con facilidad las normas sociales y se caracterizan por un estilo de vida socialmente inestable que incluye comportamientos parasitarios y faltos de planificación. Los estudios realizados han podido establecer que alrededor del 1% de la población es psicópata y que este porcentaje se eleva hasta el 15% dentro de la población reclusa, lo que nos indica que cometen muchos más delitos que el resto de personas. Puede parecer un porcentaje pequeño, pero la percepción cambia cuando lo traducimos a números reales. Por ejemplo, estaríamos hablando de 2 millones de psicópatas en Estados Unidos y casi 450.000 en España. Para los psicópatas, ellos no tienen ningún problema. El problema lo tenemos en todo caso nosotros y durante el resto de sus días afectarán a cientos y cientos de personas y quizá a miles. De manera que su impacto en la sociedad está fuera de todas las proporciones más allá del número de casos. La pregunta que suscita esto es: ¿habrá algo que podamos hacer para identificarlos? ¿Podemos tener en cuenta todos los datos mencionados anteriormente, como la carencia de empatía, que se traduce en la incapacidad de ponerse en el lugar del otro y entender qué sienten, su egocentrismo y narcisismo o incluso su estilo de vida,
Esto evidencia la dificultad a la que se ven sometidos las fuerzas de seguridad, los criminólogos y psicólogos, los abogados y jueces a la hora de detectar, detener, procesar y rehabilitar de manera efectiva a estas personas, psicópatas o no. Y dado que al parecer siempre existirán unos y otros, conseguir que su presencia en la sociedad resulte lo menos dañina posible. Nos vamos ahora a unos minutos de publicidad y después regresamos y seguimos aquí, en Terapia. Desde 1995, en Javier Beltrán Abogados, aconsejamos, representamos y defendemos judicial y extrajudicialmente causas en el ámbito del derecho civil, mercantil, penal, económico y tributario. Javier Beltrán Abogados, la mejor estrategia individualizada para su caso. Seguimos aquí en Terapia, estamos hablando de padres que asesinan a sus hijos. Y ahora, antes has comentado que suelen fingir la gente determinadas psicopatologías y demás. En este caso, ¿qué pasa? ¿Cómo? Absolutamente igual. Pero ¿cómo? Has dicho informes forenses y demás. ¿Qué mecanismos tenéis para detectar cuando fingen? Claro, es lo que estábamos comentando antes. Nosotros, el derecho de defensa prevalece por todo, es decir, tenemos que defenderles. Nosotros no podemos aconsejar, orientar, o en este caso, hablando de un caso muy grave como sería el asesinato de un niño, ¿no? el homicidio, en este caso el asesinato por parte del padre, lo que hacemos es inmediatamente someternos a la defensa del cliente, pero sí que observamos, como es lógico, y esto lo podrás explicar tú mejor, Juan, cómo ellos mismos intentan beneficiarse de este concepto de inimputable. El inimputable es que no va a tener ninguna pena, va a tener a lo mejor una medida de seguridad, un internamiento, un control, como para que lo entienda la gente, como que yo estoy loco y entonces no me pueden imputar ningún delito. Claro. Hablamos en términos muy generales, pero efectivamente tú podrás explicar mejor cómo precisamente cuando les hacéis los informes intentan engañar para beneficiarse de esa inimputabilidad, ¿no? Bueno, el intento de engañar es algo humano, ¿eh? No solo ellos, sino cualquier ser humano. Es decir, cuando mentimos es porque estamos protegiéndonos, desde el niño que miente a su mamá hasta el asesino que miente. En estos casos muchas veces también se da el asumir eso como un éxito, ¿eh? Yo no hablo de este tema de Bretón, pero sí que es cierto que a veces ves, lo he hecho. Y sobre todo en violencia de género se da mucho. He sido yo, sí. Y se lo merecía y lo volvería a hacer. Y lo volvería a hacer. Es decir, a veces se miente, la mayoría de las veces se intenta manipular y se intenta manejar la información para salir lo más beneficiado posible. El perito, el psicólogo o el psiquiatra forense son los encargados de intentar descubrir. Lo que pasa es que gracias a la experiencia, gracias a los estudios, gracias a pues, toda la causística, pues es cierto que un buen perito es capaz, en cierta manera, de aproximarse hacia dónde está lo cierto y dónde está la mentira, dónde está la ocultación, para descubrir y desenmascarar al sujeto. Claro, pero es cierto que intentan mentir y otros no. Y además es que al juez o al tribunal, en este caso, cuando es un delito más grave, que normalmente suelen irse siempre a la audiencia provincial, le importa muchísimo el informe del forense en este sentido, porque si es inimputable, no se le puede imputar el delito. Es un poco perogrullo, pero es que es así. Es una persona que no está a nivel volitivo, es decir, de querer, condicionada a hacer algo y que lo ha hecho por causas externas a él, ¿no? o psicológicamente externas a él, y ha cometido ese delito, no es lo mismo que el que de manera consciente, es decir, el delincuente que de manera consciente comete el delito. Claro, para eso habrá pruebas, me imagino. Sí, claro, pasa que en el caso de los padres o madres que asesinan a sus hijos, sí que hay, en casi todas las ocasiones, hay una conciencia real de lo que se está haciendo, ¿eh? Pues esa es una pregunta que te quería hacer, y es precisamente qué puede llevar a un padre o una madre a cometer algo así, que todos nos quedamos, cuando lo escuchamos, no sabemos cómo reaccionar. Sí, hay un shock en la sociedad. Sobre todo, depende de la situación, cuando no es lo mismo estar separados que no estar separados y todo esto, ¿no? Pero sobre todo,
La venganza. El sentimiento de vengarse del otro. ¿Por qué? Porque como tú no estás controlando la emoción de dolor que te produce la separación, por ejemplo, por poner... y yo tengo tanto dolor ante ti y te culpabilizo a ti de esa separación porque tú eres la culpable de que yo ahora esté mal. ¿Tú eres la culpable? O tú eres el culpable, da igual. He dicho el culpable, la culpable, porque yo, en cierta manera, siento que esa separación me está doliendo tanto que la única manera que tengo de que tú también compartas ese dolor que yo tengo es con la venganza. ¿Y qué instrumento tengo? ¿A quién puedo coger? ¿Quién es más débil? ¿Quién es más fácil coger y hacerle algún tipo de daño? Los niños. Pero es cierto que los hombres, los padres, las madres, hay diferentes motivos que mueven a cada uno a hacer eso. Bueno, Decía por lo que has dicho de lo de la venganza, Claro, quizás eso le pasa más a los hombres. En casos de violencia de género tengo que deciros que yo estoy viendo un alarmante aumento de mujeres maltratadoras. Yo siempre digo que cuando se cierra la puerta de una casa nadie sabe lo que ocurre ahí dentro, pero ocurre. Sí que es cierto que es más lo que es, hablaríamos ya de violencia de género, sí. Por eso se han creado los juzgados de violencia que se llaman sobre la mujer. Pero yo tendría muchos casos que decir que es sobre el hombre. Entonces, en este concepto, en puerta cerrada, y hablando, por ejemplo, podríamos otra vez volver a hablar del tema de Bretón, pero habría muchísimos más que presuntamente parece que hubiera asesinado a sus hijos por hacerle daño a ella, que eso es lo que vemos en la televisión, sí. Todos los juicios paralelos que hay. Pero a puerta cerrada, evidentemente, el odio que se genera en un entorno familiar previo a una separación que a lo mejor no se produce porque ya hay una agresión, es tremendo. Piensa que el odio es una emoción muchísimo más fuerte que el amor. Vamos Totalmente. A empezar a decir. El amor es una emoción fuerte, pero el odio supera la emoción del amor. Es muy, además, pero es mucho más potente, mucho más descontrolada la emoción del odio que la emoción del enamoramiento. Ahora, ese odio puede ser que me haga a mí vengarme utilizando a los niños para ese proceso de venganza, pero también puede ser lo que llamamos el suicidio extensivo, es decir, claro. Yo que estoy deprimida o estoy deprimido porque me has abandonado, porque me siento muy mal, porque llevo un año y no lo supero y pienso que encima me he quedado sin trabajo y encima se me acumula todo. Pienso que la vida es una porquería, que la vida no tiene sentido, que no tiene futuro y no quiero que mis hijos sufran. Con lo cual voy a suicidarme y me llevo a mis hijos con eso. O evito que ellos sufran el suicidio lo altruista que llamaríamos, sí. Matándolos a ellos. Quitándoles la posibilidad de que sufran, ¿no? Porque quiero quitarles esa posibilidad. Me lo hacen como algo bueno. Fíjate. Claro. Pero esto, como comentábamos antes, cuando nos enteramos de estas noticias nos quedamos así, no sé qué palabra utilizar. ¿Qué repercusiones psicológicas tiene esto para la sociedad, Juan Manuel? Bueno, aparte del shock sí. que eso plantea, porque cada vez que se escucha el asesinato de un niño se genera mucha opinión, a favor y en contra, sobre todo en contra de la persona supuestamente asesina, pero sí que se genera, y eso se ve mucho en la consulta, algo muy interesante, es un fenómeno que parte de lo que llamamos el pensamiento mágico en psicología, es decir, el pensamiento mágico dice que dos objetos que se tocan o dos objetos que se parecen, semejantes, se transmiten propiedades. Un ejemplo rápido. Si mi padre tiene cáncer, como tiene cáncer mi padre, yo creo que como soy hijo de mi padre, pienso que también voy a tener cáncer. Eso es un pensamiento mágico de dos objetos que se tocan. En el caso de lo que ocurre, y yo lo he visto muchas veces, muchísimas veces, es que imagínate, además ocurrió hace unos años, hace unos 5 o 6 años o más, en una población de la provincia de Alicante, una mujer asesinó a su hijo bebé, de 2 años tendría, no recuerdo bien. Durante el mes siguiente al asesinato, yo pude ver a unas 15, 16 mujeres, una edad parecida, con niños en esa misma edad, más o menos, en ese rango de edad, con el temor de si ellas podían hacer lo mismo con sus hijos, con una angustia vital de si seré yo capaz de hacer eso con mi hijo. Es que ahora cuando paso por casa y veo un cuchillo me pongo muy nerviosa, cuando veo al niño lo estoy bañando en la bañera me pongo muy nerviosa pensando. Convulsiona la sociedad en todos los sentidos. Exacto, porque hay un temor de imitación. Claro, yo siempre, nosotros los psicólogos, cuando viene una persona así, les hacemos ser conscientes de que eso no va a ocurrir, porque no cumplen esos parámetros en cierta manera, pero eso es el miedo
a perder el control. Por eso cuando alguien asesina, en cierta manera está controlando la situación del asesinato, sobre todo con los niños. Y las personas esas que tienen ese miedo, tienen miedo justo a lo contrario, a perder el control. Y uno no va a asesinar porque pierde el control en principio. Hablo en estos casos de asesinato premeditado a niños, no digo en otro momento donde un ataque de ira te hace pegar 2 tiros. Claro, es diferente. Claro. Son cosas, es que son conceptos diferentes que tendemos a unirlos, pero hay que saber desglosarlos, matizarlos y explicarlos, interpretarlos bien, para después poder hacer una terapéutica. En el caso de estas personas es muy significativo. Con el caso este de Bretón, yo también he visto ya en consulta a 2 personas con la sensación de ¿seré yo capaz de hacer lo mismo que ha hecho este señor? Supuestamente, porque como tú muy bien decías,